Ahora podrás descubrir el poder de la atención como guía interna, comprendiendo y profundizando en los sutras del místico Nanak. Este antiguo sutra te invita a mirar hacia tu centro, donde el contento trae equilibrio, y la verdad se revela solo a quienes realmente comprenden. Acompáñame y juntos profundizaremos en este mensaje sagrado que nos recuerda: lo inefable no se explica, se vive. Primero que todo, debes recordar que el mundo empieza cuando la unidad se pierde, y es natural que el viaje termine cuando esa unidad se encuentra de nuevo. Y son muchas las maneras en que se puede encontrar, pues esa unidad se había fragmentado de muchas maneras. Al pasar por un prisma, los rayos del sol se fragmentan en 7 partes, los 7 colores que forman el espectro. Del mismo modo se fragmenta la existencia. El mundo está lleno de colores. El color pertenece a la multiplicidad. El color de Dios es el blanco, mientras que la unidad es incolora. Todos los sadhanas son simples herramientas y técnicas que buscan el uno en los muchos, que reúnen las fracciones en lo indiviso, en lo integral. Los hindúes sostienen que el uno se ha dividido en 2: materia y espíritu. Si experimentas aunque sea un ligero vislumbre del uno que reside en estos dos, tu viaje se ha completado. Otras teorías postulan que el uno se ha dividido en 3: verdad, bondad y belleza. Si eres capaz de ver la verdad en la belleza, y viceversa, si ves bondad en la verdad o en la belleza, si vislumbras al uno en estos 3 elementos, de modo que los 3 se desvanecen dejando solo al uno que subyace a los 3, Ekomkar Satnam, tu viaje ha terminado. Nanak dice que el uno está dividido en 5, debido a los 5 sentidos. Si buscas el uno dentro de estos 5 elementos, alcanzarás la meta, te harás un Siddha, el emancipado. Carece de importancia en cuántas partes dividas el uno, pues ya está dividido en infinitas partes. Lo importante es descubrir el todo perfecto e indiviso en los fragmentos. Los sentidos son 5, pero dentro de ellos la meditación es una. Entender esto es captar el sutra. Contar las cuentas de un rosario no tiene sentido alguno, pero si logras llegar al hilo que une todas las cuentas, habrás hallado refugio en Dios. Aferrarse a las cuentas es permanecer en el mundo, pero captar el hilo que atraviesa el centro de las cuentas es alcanzar a Dios. Hay 5 sentidos, pero ¿quién está dentro de ellos? Cuando miras, ¿quién es el que ve por tus ojos? Cuando oyes, cuando tocas, cuando hueles, cuando comes, ¿quién es el que experimenta la percepción, la experiencia? Nanak responde que la atención reside en el centro y lo une todo. Hay una anécdota muy antigua. Un sannyasin fue enviado por su gurú al palacio de un rey. Tal vez el rey sea capaz de hacerte comprender lo que yo no he podido, le dijo el gurú antes de que partiera. El discípulo dudaba que fuera posible, pero tenía que obedecer la orden del gurú. Cuando llegó al palacio lo encontró inundado de luz. Corría el vino, y las bailarinas hacían sensuales movimientos al son de la música. Sintió una angustia terrible. Estaba tan convencido de que aquel no era lugar para él que se acercó al rey y le pidió que lo dejara volver a casa, explicándole que su búsqueda era otra y que, viendo que él estaba a su vez tan perdido, no creía que pudiera serle de ayuda. No estoy perdido, contestó el rey, pero eso lo entenderás solo cuando hayas pasado aquí algún tiempo. Ver las cosas desde fuera es inútil. Si te tomas la molestia de mirar en lo más profundo de ti, quizá descubras la clave. Tu gurú te envió aquí tras mucha deliberación. La clave está ya oculta en nuestro interior, y no en los órganos de los sentidos. El rey lo convenció de que se quedara a pasar la noche, y se le alojó en una preciosa habitación que reunía todas las comodidades imaginables. Solo tenía una pega. Justo encima de la cama colgaba del techo una espada al descubierto sostenida por un fino hilo de algodón. El sannyasin no consiguió dormir nada, pues el hilo parecía poco resistente, y la espada podía caerle encima en cualquier momento. Estaba consternado por esta broma tan macabra. Por la mañana, el rey le preguntó si había dormido bien. Todo a la perfección, respondió el sannyasin con cierto sarcasmo. Inmejorable. Solo una cosa. No he entendido la broma de la espada. No he podido pegar ojo, atento en todo momento a la espada que podía caerme sobre la cabeza. Exactamente así, dijo el rey, cuelga sobre mi cabeza la espada de la muerte, obligándome a prestarle atención constante. Las muchachas bailan, pero mi mente no está en ellas. Corre el vino, pero me da poco placer. Las mesas rebosan de los más exquisitos manjares, pero no puedo disfrutar de la comida cuando la espada de la muerte cuelga siempre sobre mí. Los 5 sentidos son las 5 aberturas por las que estableces contacto con el mundo exterior.
Sin ellos, no podrías relacionarte con la vida. Ahora bien, cuanto más te adentras en ellos, más te apartas de ti. Diana, la concentración, se oculta en cada uno de los sentidos. Cuando uno de ellos en particular apunta hacia el exterior, tu atención se dirige hacia el exterior con él. De ahí que cuando tu atención sale por un órgano de los sentidos, ignores los demás. Esto ocurre porque tu fuente de conocimiento es la atención, y no los sentidos. El conocimiento en sí es atención. Si, por ejemplo, estás en una fiesta, pero se te ha clavado un pincho en el pie y el dolor es insoportable, no podrás disfrutar del sabor de la comida, puesto que ese dolor tan terrible acapara toda tu atención, que fluye en esa dirección solamente. Pondré otro ejemplo. Te acaban de decir que tu casa está en llamas, y tu único pensamiento es cómo llegar allí lo antes posible. Aunque vas caminando por una calle abarrotada de gente, no eres consciente de nada de lo que hay a tu alrededor. No te das cuenta de las personas que pasan a tu lado a toda prisa, empujándose unas a otras, empujándote a ti, ni tan siquiera de que quizá tú también estés empujando a otros. No te interesa lo que se vende en las tiendas, ni de qué habla la gente. Aunque tus oídos lo oyen todo, tú no oyes nada. Aunque tus brazos rozan a otras personas, no sientes nada. Tu mente está enfocada tan solo en el incendio que hay en tu casa. Los sentidos no experimentan nada sin la presencia de la mente. Sus experiencias dependen por entero de tu atención. Hasta que no concedes tu atención a un órgano sensorial, no se motiva y cobra ímpetu. Pero si retiras tu atención de los 5 sentidos, lo que queda entonces es el uno, ya que los 5 se desvanecerán al instante. Y la verdadera búsqueda es solamente ese uno. En estos sutras, Nanak nos enseña el método para retirar la atención de los 5 sentidos. Intentemos comprenderlos. 5 son las pruebas y los ministros obtienen cobijo y respeto a su puerta. Decoran la corte del rey. La atención es el gurú de los 5. Diana, la atención, es el gurú de los 5 sentidos. Mientras estés disperso entre los 5, vagarás sin rumbo, pero si logras hacerte con el 1, llegarás a tu destino. Observando a una mujer que molía trigo, Kabir dijo: nadie puede permanecer entero entre las 2 piedras del molino. Lo que les estaba diciendo a sus discípulos es que quien se queda atrapado en el molino de la dualidad acaba convertido en polvo, y es imposible salvarlo. El hijo de Kabir dijo sobre esto: pero hay algo más en el molino. El eje central. ¿Qué pasa si alguien logra agarrarse a él? En el siguiente pareado Kabir se refiere al eje, diciendo que, quien busca refugio en él, quien busca protección aferrándose a la pieza que hay entre las 2 piedras, no acabará molido entre ellas. Tanto si piensas que son 2, como dice Kabir, o 5, como dice Nanak, o 9, o infinitos, lo cierto es que los caminos sin rumbo son muchos, pero el destino es uno. En cualquier camino por el que elijas vagar, el método para transitarlo será específico de ese camino. El método de Nanak se traduce en que, cuando comes, debes ser consciente de tu atención. El alimento entra, se forman en tu boca diversos sabores, así que experimenta todo ello con atención meticulosa. Y si saboreas la comida con atención, descubrirás que, en determinado momento, se desvanece el sabor y solo la atención permanece. La atención y la observación forman un fuego abrasador que convierte el sabor en cenizas. Cuando estés mirando una flor, obsérvala muy atentamente y descubrirás que la flor desaparece y solo queda la observación. La flor es como un sueño. La atención es eterna. Cuando veas a una mujer muy hermosa y la observes sin perderte en un laberinto de pensamientos, pronto descubrirás que la mujer se desvanece como una línea trazada en el agua y solo la atención queda. Y si, de este modo, estás alerta y atento con cada uno de los sentidos, las formas sensoriales se desvanecerán también y emergerá solo lo que no tiene forma. Una vez que la persona llega a este dhyana, nada la puede destruir. Nanak dice que solo hay un amo de los 5 sentidos, y es la atención. Y los 5 sentidos, como 5 ríos, vierten sus aguas en ese dhyana. También los psicólogos estudian este fenómeno. Los ojos ven, los oídos oyen, las manos tocan, la nariz huele. Pero ni los ojos ni los oídos ni las manos ni la nariz realizan solos esas tareas. ¿Quién se une a ellos, por tanto? Alguien habla, y tú lo escuchas además de mirarlo. Ahora bien, ¿cómo puedes estar seguro de que la persona a la que ves es la misma a la que estás oyendo? Los ojos y los oídos son diferentes. Unos indican que ven a alguien. Los otros, que oyen a alguien. ¿Pero cómo se conectan?
¿Quién es el que conecta esas dos experiencias y nos transmite la información de que se refieren a la misma persona? Debe haber un terreno común donde todos los sentidos combinan su experiencia. Las visiones que envían los ojos, los sonidos que envían los oídos, los olores que capta la nariz, el tacto que percibe la mano. Es el enfocar la atención lo que ofrece ese punto común que determina la experiencia. Si no fuera así, la vida estaría toda revuelta y confundida. Nunca estarías seguro de si la persona a la que ves es la misma a la que oyes, y si el olor que captas proviene también de esa persona. Estarías completamente fragmentado si no fuera por ese uno que asocia los 5 sentidos. Los 5 caminos han de confluir en alguna parte donde sus experiencias se unen, y ese lugar es Dhyana, la atención. Nanak dice que la atención es el gurú de los 5, que son sus discípulos. Pero tú has hecho un gurú de cada disciplina y te has olvidado del gurú. Has convertido a los sirvientes en el amo, y no sabes nada en absoluto sobre el amo verdadero. Te dejas llevar por los sentidos y ni siquiera piensas en la atención. Has olvidado completamente que los sentidos son solo una extensión superficial de la atención, y no sabes lo que yace en lo más profundo de ellos. Si quieres tener una vida verdaderamente bella, no escuches a los sentidos, porque están incompletos, y únicamente te causan problemas. En la mayoría de los casos, la gente es esclava de un sentido u otro. Hay quienes pierden la cabeza por el sentido del gusto comida, comida y comida. No son capaces de ver nada más. Se dice que el emperador Nerón era un gran entusiasta de la comida. No era solo que comiera varias veces al día, sino que se pasaba el día entero comiendo. Los médicos tenían que atenderlo constantemente para hacerle vomitar a fin de que pudiera volver a comer otra vez. Quizá pienses que estaba loco, pero es la clase de locura que padece casi todo el mundo. Hay quienes son adictos a la vista y se pasan el día buscando rostros bellos y cuerpos atractivos aunque sufran en el proceso. Son esclavos de sus ojos. Y si eres esclavo de tus ojos, estás ciego, puesto que el auténtico órgano de la vista no es el ojo. El ojo es una simple ventana, pero el que mira por ella es alguien distinto. Así que no hagas preguntas sobre la ventana, sino por el que se asoma a ella. Quienes son adictos a los sonidos y a los olores, o a adornarse el cuerpo, quienes se dejan llevar por la música o tienen la perversión de tocar, están totalmente dominados por los sentidos. Han aceptado que sus esclavos sean sus amos. En lugar de esto, escucha al amo que existe dentro de ellos, pues, sin él, los sentidos resultan inútiles. En 1910, el rey de Kashi tenía que someterse a una operación de apendicitis. Como había hecho voto de no consumir nada que indujera inconsciencia, rechazó la anestesia. Los médicos se encontraron en un dilema, puesto que era imperativo operar y, por tanto, la anestesia también lo era. Intentaron explicarle que iban a tener que abrirle el abdomen, pero él insistió, y pidió únicamente que se le permitiera leer la gita mientras lo operaban. Con eso sería suficiente. Los médicos acabaron rindiéndose, ya que demorar la operación podía tener consecuencias fatales. El rey leyó la gita durante toda la operación, y, cuando esta terminó, los médicos, que no daban crédito, le preguntaron si había sentido algún dolor. Estaba tan absorto en la gita, contestó, que no me he dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Solo conoces algo cuando aplicas tu mente a ello. Solo ves lo que quieres ver. Cuando tu atención se desvía, todo cambia de pronto, y dejas de ser consciente de las cosas que prefieres evitar. Si te das una vuelta por el mercado, solo verás aquello que te interese. Un zapatero se concentrará en los artículos de cuero, un joyero solo tendrá ojos para los diamantes. Solo ves aquellos objetos que tu atención ilumina. Todo lo demás permanece en la oscuridad. La culminación del arte de vivir es tener dominio sobre la atención. Si te diriges hacia Dios, el mundo quedará atrás, y por eso los sabios llaman al mundo Maya, una ilusión. Maya no significa que el mundo no exista. Claro que existe. Pero los sabios descubrieron que, al fluir su conciencia hacia Dios, el mundo se desvanecía de la percepción. Y donde no hay conciencia, que exista o no exista cierto lugar es irrelevante. La existencia nace del acto de la percepción, y, cuando la atención se retira, se desvanece. Los sabios dicen: Dios es verdad, el mundo es falso. ¿Significa esto que el mundo que vemos a nuestro alrededor no está ante nuestros ojos en realidad? Sí, sí está, pero el sabio ya no lo percibe. Si eres codicioso, la riqueza es una realidad para ti. Cuando la codicia desaparece, la riqueza es equiparable al barro.
La riqueza no es riqueza por sí misma, sino por tus percepciones. Lo mismo pasa con la sensualidad. Si existe, el cuerpo adquiere gran importancia. Si no, el cuerpo es secundario. Al cambiar el foco de atención, la existencia cambia, pues se manifiesta solo en el camino de la atención. Una vez que comprendas esto, serás dueño de ti mismo. Una vez que hayas descubierto al amo que hay dentro de ti, ya no obedecerás a tus sirvientes, los discípulos, pues ¿qué sentido tiene preguntar a quienes no saben? Ahora obedeces las órdenes del amo interior. Nanak dice que uno solo, Dhyana, es el gurú de los 5. En el nivel superficial, Dhyana significa atención. En el nivel profundo, significa meditación. Es la meditación la que te lleva a descubrir al amo que hay dentro de ti. No hay nada más profundo, nada más penetrante, que la meditación, así que reflexiona sobre ella y no hagas ningún comentario a la ligera sobre algo tan sustancial. La gente habla sobre la atención y la meditación sin tener ningún conocimiento directo de ellas. La gente que no sabe, porque no las han experimentado, disfruta hablando por hablar, y con ello causa una enorme confusión en el mundo. Estamos experimentando con cientos de métodos de meditación distintos. Una persona vino para decirme que alguien le había preguntado qué era eso que hacía, y se llamaba a eso meditación. Le dije que le preguntara a su amigo si él sabía lo que es la meditación, y, si lo sabe, que aprendiera de él. Porque la cuestión no es si aprendes de mí o de otra persona, sino aprender lo que es la meditación. Se fue y le preguntó a su amigo, y este le contestó que ni tenía experiencia con la meditación ni sabía lo que era. Lo curioso es que este mismo caballero advirtiera a su amigo con tal vehemencia sobre lo que no era meditación, que estuviera tan dispuesto a dar su opinión sobre algo que no conocía. ¡Qué irresponsables somos! Nanak te dice que pienses bien antes de hablar. Que seas plenamente consciente y digas solo aquello que sabes. El mundo no ha perdido el rumbo a causa de la gente ignorante, sino a causa de toda la gente sabia y erudita que en realidad no sabe nada, pero a la que le encanta hablar y dar consejos. No siendo conscientes de lo que hacen ni del por qué, no son más que una plaga, con sus opiniones y sus puntos de vista. No cuesta mucho hacer que se congreguen en torno a ti un montón de insensatos. Solo tienes que empezar a hablar, y seguir hablando, sin importar de qué, y en unos días habrás conseguido toda una banda de seguidores, puesto que siempre hay personas más necias que tú en este mundo. Para encontrar discípulos, lo único que necesitas es tener un poco de locura, cierta arrogancia, y la fuerza para hablar muy alto. Y la gente se arremolinará a tu alrededor. Y a medida que empiecen a frecuentarte, muchos sucesos que se produzcan te serán atribuidos. Porque esa gente vive en total oscuridad, no han visto un destello de luz en su vida. Y cuando tú empiezas a hablarles de la luz, caen en tu trampa. Creen de verdad que hay algo en ti. Además, la gente tiene mucha imaginación. Lo que quieren que ocurra, empiezan a imaginarlo, y, cuando el proceso imaginativo comienza, nacen los sueños. Si alguien imagina que experimenta el ascenso de la Kundalini, es posible que empiece a ver luz y colores, y, al suceder esto, crece su fe en la persona que se proclama a sí misma el gurú. Por eso hay tantos gurúes. Conozco a muchos de esos gurúes que no saben nada sobre la meditación. Cuando nos reunimos en privado, su pregunta es siempre la misma. ¿Cómo debo meditar? ¿Qué es la meditación? Y son personas que tienen miles de adeptos. Nanak dice que, cualquier cosa que vayas a decir sobre la meditación, debes pensarla bien antes de pronunciarla, porque es como jugar con fuego. Nada puede ser más sutil, nada más valioso. El sendero que conduce de lo mundano a Dios, el Espíritu Supremo, es muy estrecho, muy fino. Necesitarás de una intensa contemplación antes de aventurarte a expresar tus pensamientos. Cualquier cosa que vayas a decir, antes considérala bien. ¿Me conozco a mí mismo? ¿Tengo verdaderamente la experiencia? Si cada persona de este mundo hiciera voto de hablar solamente de aquello de lo que sabe, terminarían para siempre los engaños y las tergiversaciones. Cuando el ser humano esté dispuesto a admitir su ignorancia de aquello sobre lo que no sabe, y se dé cuenta de que no tiene ningún derecho a hablar de ello, la vida será sencilla, y no será tan difícil comprender la verdad. Pero hay tanta falsedad por todas partes, es tal la red de engaño y falsa maestría que resulta imposible encontrar un verdadero Sadgurú, un maestro perfecto. No te encontrarás con un verdadero Nanak, porque son tantos los impostores que compiten por ser gurúes que ¿cómo puedes discernir entre ellos? No hay ningún criterio por el que guiarse.
Por eso Nanak dice que hable solo tras gran deliberación, y solo una vez que hayas experimentado y conocido algo directamente. No juegues con la vida de los demás. Y esto es precisamente lo que haces cuando aconsejas a otros sobre cosas que tú mismo desconoces. No hay mayor pecado que confundir a una persona y desviarla del camino del conocimiento. El robo, el asesinato y el engaño no son nada comparados con esto. Cuando robas, lo único que haces es despojar a alguien de sus posesiones terrenales, lo cual no tiene demasiada trascendencia. Cuando matas a alguien, le privas de su cuerpo, pero los cuerpos no son un bien escaso y se puede obtener uno nuevo. Lo único que has hecho es arrebatar a esa persona de la cubierta, no del Atman. Cuando engañas a alguien, ¿qué ganas con ello? Algo muy insignificante, nada de valor. Pero si te haces pasar por gurú y conduces a tus discípulos por caminos de los que tú no tienes ni idea, puedes hacerles vagar errantes durante infinitas vidas. No puede haber un engaño mayor ni un pecado más aborrecible. No hay mayor pecador que un gurú ignorante. Recuerda, una persona puede vagar de un gurú a otro y, al no considerar digno a ninguno de ellos, se tambalea su fe y pierde la esperanza. Empieza a sentir que no hay más que fraude e hipocresía en nombre de la religión. Y cuando el 99% de los gurús son unos hipócritas, ¿cómo podrá confiar en el que es genuino? Esa persona, incluso si conoce a un sadgurú, a un nanak, inevitablemente se acercará a él con mucha cautela, sospechando, naturalmente, que es como todos los demás. Una de las razones principales del acérrimo ateísmo que hay en el mundo es la abundancia de falsos gurúes. El ateísmo no es consecuencia de la ciencia como generalmente se cree, ni obtiene su ímpetu de los filósofos ateos. Se ha perdido la fe a causa de los impostores enmascarados de gurúes, hasta el punto de que ya no es posible convencerlos de que pueda existir un maestro auténtico. Y, por la misma razón, se niegan también a creer que exista un poder que es Dios. Cuando los gurúes son falsos, ¿cómo puede Dios ser verdadero? La experiencia de los buscadores, buena gente a la que se ha confundido tanto, es que ese Dios, y esos métodos y prácticas, no son más que instrumentos para explotar a los ingenuos. Por eso Nanak nos exhorta a hablar solo después de la debida contemplación. Porque es como jugar con fuego, como apostar la vida de otras personas. Piensa bien antes de hablar o, si no, guarda silencio. Cualquier cosa que vayas a decir, antes considérala bien, pues los hechos y el hacedor son imposibles de evaluar. ¿Cómo decir algo sobre Dios, cuando no tiene principio, ni fin, ni límites? Lo único que de verdad podemos hacer es guardar silencio. ¿Qué vas a decir? ¿Qué puedes decir sobre Él? ¿Qué puedes decir sobre la meditación? Por eso, dedícale gran deliberación y pensamiento. Entiende que la meditación es el método, y que Dios, Paramatma, está en la compleción de la experiencia, del conocimiento. Tal vez seas capaz de decir algo sobre el camino si lo has recorrido, pero no podrás hablar sobre el destino, que es infinito, que no tiene límites ni dirección. No puedo decirte qué es Dios, pero indudablemente puedo contarte cómo he llegado a Él. Del camino sí se puede hablar. El Buda dijo que un Buda puede únicamente dar una indicación y señalar el camino, nada más. Nanak lo ha dicho una y otra vez. Yo solo soy el médico que puede recetar una medicina. No sé nada sobre la salud. El conocimiento del médico está limitado al tratamiento de ciertas enfermedades. Su medicina cura la enfermedad, pero él no tiene conocimiento de la salud, del bienestar que inunda a una persona de alegría y gratitud cuando la enfermedad desaparece, él no sabe nada de eso. Solo se puede hablar de Dios mediante la negación. Como mucho, podemos decir, no es esto. No es aquello. En cuanto dices es esto, lo has delimitado, pues únicamente lo que tiene un perfil, un límite, se puede señalar. No lo ilimitado. Por eso Nanak dice, no se puede decir nada sobre Dios. Así que es mejor guardar silencio. Sin embargo, no hay ningún lugar del mundo donde se guarde silencio sobre el tema de Dios, que, de hecho, es constantemente motivo de acaloradas discusiones. Hay reuniones y seminarios donde los entendidos debaten sobre la existencia o la no existencia de Dios, afanándose tanto en demostrar sus puntos de vista que a nadie le preocupa el hecho de que sea imposible demostrar la existencia de Dios, y mucho más su inexistencia. A Dios se le puede conocer, se le puede vivir. Podemos ser Dios. Pero no se puede demostrar o no demostrar a Dios. ¿Cómo piensas demostrar que Dios existe? Cualquier cosa que digas de Él será falsa, absurda, y estará fuera de lugar.
¿O cómo demostrarás que no existe? Eso también será por fuerza absurdo e irrelevante. Digas lo que digas sobre él, solo puede ser algo ridículamente incompleto, porque Dios es la totalidad, el todo. Al vasto espacio que se extiende a tu alrededor y que se pierde en el infinito nos referimos con esa simple palabra: Dios. Dios no es una persona sentada en las alturas. Dios es una experiencia de ahogarse, de sumergirse en la divinidad hasta perderse en ella. Dios es un estado en el que tú ya no estás, y, sin embargo, estás plenamente. Es una extraña y maravillosa paradoja. Por una parte, estás absolutamente aniquilado, y, por otra, eres un todo perfecto, la perfección última. Así pues, Dios no es ni un individuo ni una concepción ni una hipótesis. Dios es una experiencia, la experiencia suprema. Es tal la experiencia que te absorbes en ella por completo, te disuelves en ella hasta el punto de que ya no hay un tú que regrese para hablar sobre ella. Por eso, dice Nanak, no se puede decir nada sobre él. Se puede decir algo únicamente sobre la meditación, y eso, solo en caso de que la hayas experimentado, y después de la debida contemplación. Ten por norma hablar solo de aquello que conoces, y esta sencilla norma puede transformar tu vida. Olvídate del resto del mundo. Ocúpate solo de ti mismo y no te apartes de ella. Nos encanta exagerar. Si conocemos un centímetro de algo, queremos dar un kilómetro de información sobre ello. Conocemos apenas un grano, y nos lanzamos a discutir sobre toda una montaña. El estado de la mente es un estado de exageración, porque el ego se deleita en las exageraciones. Benjamín se cayó en la carretera. Se quedó inconsciente y lo llevaron al hospital. Cuando lo colocaron sobre la mesa de operaciones encontraron en su bolsillo un papel en el que había escrito con letras grandes: sufro de ataques epilépticos. Por favor, no me operen de apendicitis. Ya me han quitado el apéndice muchas veces. La mente se vuelca en dar explicaciones detalladas con gran prontitud y entusiasmo. Disfruta auténticamente haciéndolo. Tienes un ligero conocimiento sobre algo, y lo adornas, le añades especias y color. Y cuanto más color le añades, más falso es ese conocimiento, hasta que, finalmente, se ha perdido la esencia y lo único que queda es el color. Di siempre proporcionalmente menos de lo que sabes, y entonces no hará daño a nadie. Sé consciente del impulso de exagerar. Y esto no solo en lo referente a hablar de Dios, sino también sobre la meditación, la vida y la existencia. Pues la existencia es muy vasta, y lo que hayas conocido de ella no podrá ser más que una parte infinitesimal, insuficiente para conferirte la autoridad de pontificar. Es como si fueras un tendero que no conoce más que su tienda, mientras que la existencia es tan inmensa que hay en ella infinitas formas de vivir. No has conocido la vida en su totalidad. Hay miles de tiendas que comercian con miles de cosas distintas, y tú solo has tratado determinado tipo de artículos. Incluso como tendero, solo puedes decir que conoces un tipo de establecimiento, y, de los miles de clientes, puedes decir que conoces solo a unos pocos. Esa es la suma total de tu experiencia. Un simple grano. Newton dijo: la gente cree que sé mucho. La sensación que yo tengo es que el conocimiento que he alcanzado es como un grano de arena de una playa. Ese grano es mi conocimiento, y mi ignorancia es equivalente a todos los demás granos de arena de la playa. Dirige tu atención a lo que no sabes, a lo que te queda por conocer, y eso te hará humilde. Mientras que si te concentras solo en lo que sabes, se te quedará rígida la espalda de tanta arrogancia, pues tu ego se fortalece con ello. Concéntrate siempre en lo que no sabes todavía, en lo que aún te queda por experimentar. Será como asomarte a una vista tan interminable de lo que te queda por explorar y sentir la futilidad de llevar la cuenta de lo que sabes, que te parecerá entonces tan ridículo, apenas nada. Por eso decía Sócrates que cuando el sabio consigue el conocimiento supremo, descubre que solo le queda una cosa por saber: no sé nada. Es esto lo que caracteriza al sabio. Sabe que no sabe nada. Y por eso Nanak nos dice que nos mantengamos dentro de los límites, que seamos sencillos, humildes. Di solo lo que sabes y, sobre el tema de Dios, guarda silencio. Pues, ¿qué puedes decir sobre él? Digas lo que digas, no serán más que especulaciones. ¿Puede una hormiga hablar del océano? ¿Quién eres tú para demostrar su existencia o no existencia? ¿Quién te ha nombrado juez? ¿Depende Dios de que tus argumentos le hagan o le destruyan? Keshav Chandra fue a ver a Ramakrishna para sostener con él un debate sobre la existencia o no existencia de Dios.
Mientras él exponía una serie de argumentos para demostrar que Dios no existe, Ramakrishna escuchaba con el corazón rebosante de dicha. Luego, lo abrazó con gran afecto y le dijo: has sido muy amable al venir a verme, a mí, que soy un simple aldeano. Nunca antes había presenciado un despliegue de inteligencia tan magnífico, y, mirándote ahora, estoy totalmente convencido de que no puede haber mayor prueba de que Dios existe. ¿Cómo podría abrirse así una flor como tú si no fuera por él? Keshav Chandra había ido expresamente a demostrar que Dios no existe. Sus argumentos eran lúcidos y claros y su razonamiento, sutil. Una mente lógica y genial como la suya nace una vez cada 1000 años. Aunque era muy difícil responderle, Ramakrishna no propuso ni el menor argumento en contra. Estaba tan lleno de amor y deleite contemplando a Keshav Chandra, y tan auténticamente convencido por ello de la existencia de Dios, que Keshav Chandra se quedó mudo ante aquella expresión de puro éxtasis. Ramakrishna le dijo: que tú existas es la prueba de que el mundo no es solo material. Si es posible un proceso de inteligencia tan perspicaz, si la razón puede ser tan sutil, significa que este mundo no es solo materia. No es igual de vasto que una piedra. Sin duda hay una conciencia oculta en él. A mí, el hecho de que existas me ha demostrado que Dios existe. Cuando Keshav Chandra volvió a casa, escribió en su diario que aquel hombre le había ganado. Es difícil derrotar a una persona religiosa que no presenta ningún argumento. Solo se puede vencer a quien razona y discute, ya que entonces lo único que se necesita es ser un mejor polemista, un orador más sagaz. La persona religiosa no da pie a un debate cuando se niega a competir. Dice: creo en Dios. Tengo fe en Dios. No tengo opiniones sobre Él, ni decisiones que tomar. Dios es mi sentimiento, no mi pensamiento. Dios está en mi corazón, no en mi cabeza. Y el corazón guarda silencio. Una persona religiosa se queda siempre en silencio cuando se le pregunta sobre Dios. Si se le pregunta sobre la meditación, hablará, pero solo hasta donde sepa por experiencia propia. Antiguamente, la gente era honesta. Hay un relato precioso sobre el Buda y su búsqueda de la verdad. Durante 6 años, el Buda había ido de gurú en gurú. Cuando uno le había enseñado todo lo que sabía, buscaba a otro. Hasta que llegó un momento en que el Buda sabía todo lo que sabían los gurúes. Al último, le preguntó: ¿y ahora qué voy a hacer? Yo te he enseñado cuánto, se le contestó el gurú. Tendrás que buscar a otro. Se trataba de Alar Kalam. Y cuando el Buda estaba a punto de marchar, le dijo: te he revelado todo el conocimiento que yo he alcanzado, y no tengo más que darte. Ve y busca a otro que pueda llevarte más lejos. Pero no te olvides de volver luego e impartirme ese conocimiento también a mí. Esa es la razón por la que, en el pasado, muchos alcanzaban la sabiduría, pues la honestidad formaba parte de su naturaleza. En el mundo actual, ¿a quién le importa la honestidad? Si puedes impresionar a la gente con tus argumentos, da igual que en realidad no sepas de qué hablas, pues la gente está deseosa de arremolinarse a tu alrededor y seguirte. Es solo cuestión de que sepas anunciarte, como cualquier producto del mercado. Si te anuncias bien, si consigues despertar la pasión y la codicia de la gente, atraerás una clientela formidable. Es tan fácil entonces ser un gurú. Por eso Nanak dice que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos sobre la meditación, porque es la religión la que sostiene la tierra. Unas pocas frases acertadas o erradas pueden alterar la vida de miles de personas. Una frase errada puede sembrar en alguien una confusión que dure infinitos nacimientos. La religión no es cualquier cosa. Es la base de tu vida, el sostén de toda la existencia. Si hablas sobre religión, di solo lo que sabes. Crear una concepción falsa de la religión significa perder todo lo que sostiene y sustenta tu ser. La religión sostiene y mantiene la tierra. Nace de la compasión y la piedad, y establecer el contento crea su equilibrio. Deja que estas líneas te calen hasta lo más hondo. La religión sostiene la tierra y nace de la compasión. Establece tú el contento y logra así el equilibrio. La religión es la base de toda la vida, de toda la existencia. Sin ella, la existencia no puede mantenerse unida. Sin ella, el mundo se haría pedazos. Constituye los cimientos sobre los que se asienta la mansión de la existencia. Todo lo demás es como el resto de los componentes del edificio: ladrillos, mortero, cemento. La religión es el fundamento, la cualidad innata de nuestra naturaleza. Está en la propia naturaleza del fuego dar calor. Sin calor, no puede haber fuego. Es la naturaleza del sol irradiar luz.
Si no irradia luz, no será el sol, habrá perdido su cualidad, su carácter innato, su dharma. Jesús dijo a menudo: si la sal pierde su salinidad, ¿cómo la harás salada de nuevo? No hay manera. Cuando algo pierde su cualidad intrínseca deja de ser lo que era. Era lo que era por su propia naturaleza, su cualidad. El sol es el sol porque da luz. El fuego es fuego porque da calor. Y el ser humano es el ser humano debido a la meditación, esa es su naturaleza. La persona que pierde la cualidad de meditar es una persona solo de nombre. Aunque siga pareciendo un ser humano, en realidad es un animal, puesto que vive como un animal. Nunca criticamos a un animal que vive según su naturaleza. Nunca le decimos a un perro: te comportas como un perro. Para él eso no significaría nada. Pero a veces le decimos a alguien que se comporta como un perro: oh, no seas burro. Podemos decirle esto a un ser humano porque no es un ser humano verdadero a menos que se establezca realmente en la meditación. Ese es su sí mismo natural. Un Buda, un Kabir, un Nanak son seres humanos de verdad, pero el grueso de la humanidad ha caído tan bajo que a esas personas selectas las llamamos avatara, encarnados. Naturalmente, no las consideramos simples seres humanos, pues entonces, ¿qué somos nosotros? Tendríamos que colocarnos en una categoría inferior. Así que, para mantener nuestra condición humana, tenemos que crear un plano especial para ellos, justo por encima del nuestro, y es el plano de los encarnados. Eso resuelve el problema, considerarlos divinos sino dioses y nosotros seguir siendo seres humanos. Pero no somos seres humanos. Es necesario entender el significado de las palabras. Manusya significa ser humano. Contiene la raíz mana, que significa mente. Cuando una persona está profundamente establecida en la meditación, es manusya, puesto que es la naturaleza del ser humano que la consciencia y la atención constituyan un estado superior de la mente. Cuando adquieres consciencia, descubres que esa consciencia es el portal a la conciencia de la existencia entera. Por tanto, la única manera de que el ser humano llegue a Dios es descubrir la base más íntima de su naturaleza. La religión sostiene la tierra y nace de la compasión. Establece tú el contento y logra así el equilibrio. La religión es el sostén, la naturaleza, la base de la vida. Es hija de la compasión. Establece el contento y lograrás el equilibrio. Compasión y contento son dos términos muy valiosos, ya que la vida entera del buscador está contenida en ellos. El contento interior y la compasión exterior deben estar equilibrados en la balanza. Estate siempre satisfecho en lo más profundo de tu ser, y sé siempre compasivo con los demás. Nunca bases tu contento en otros, ni sientas compasión por ti mismo. Fíjate en que hacemos justamente lo contrario. Vemos a un hombre muriéndose de hambre, o tendido en la calle retorciéndose de dolor, y decimos: todo es como ha de ser. Hay que tomar la vida según viene. Aunque quizás se nos haya enseñado que el contento es la satisfacción porque las cosas sean como han de ser, hacemos un uso indebido de esto. Debería haber contento por lo que uno tiene, pero compasión hacia los demás. En cambio, si sé que estoy donde debería estar, y que no hay necesidad alguna de cambiar nada, que lo que el destino me ha dado es suficiente, estoy satisfecho y me siento pleno tal como soy. La confusión y el desasosiego son consecuencia directa de la insatisfacción. Cuando considero que las cosas no suceden como me gustaría, que no soy como debería ser, que no se me ha dado lo que merezco, que Dios no parece estar satisfecho conmigo, que es injusta la manera en que se me trata, que no se me valora como debería valorárseme, que indudablemente merezco más fama, más riquezas, en cuanto estos pensamientos de insatisfacción empiezan a agruparse en la mente, lo único que sientes es la carencia de todas esas cosas, que da lugar al desasosiego. Tu mente se concentrará solo en lo que no tienes y no verá más que insuficiencia y desdicha. Cuando hay satisfacción con uno mismo, de inmediato eres consciente de todo lo que tienes. Y cuando empiezas a darte cuenta de lo que tienes, rebosas de gratitud hacia aquel que te ha dado tanto, y piensas que, sin duda, no mereces todo lo que tienes. Contento con uno mismo, y compasión hacia los demás. Debes hacer por los demás cuanto te sea posible, y más. Da paz y felicidad, tanto si los demás las reciben como si no, y, en este último caso, no te preocupes ni te dejes descontentar. Has hecho lo que tenías que hacer. Así que, si has hecho todo lo posible y no has conseguido aliviar el dolor o el sufrimiento de una persona, guárdatelo para ti, y no dejes que te desaliente. No te hagas reproches, y mantén tu contento.
En cambio, tendemos a sentirnos satisfechos de la suerte que corren los demás y a compadecernos de nosotros mismos. Esto es lo que sucedió en la India y lo que causó su derrumbe. Esta es la razón de que la India sea tan pobre, de que abunden hasta tal punto la enfermedad y la miseria. En lo que respecta a otros, decimos: es la voluntad de Dios, pero cuando se trata de nosotros, no estamos dispuestos a aceptar lo que nos llega, y luchamos contra ello hasta la muerte. Entonces no decimos: es la voluntad de Dios. El egocentrismo y el egoísmo nos hacen proclamar: hágase su voluntad, siempre que a mí me haya hecho rico y al otro, pobre. Aquello que está escrito en nuestro destino es lo que nos toca, mientras yo sea el amo y los otros, los esclavos. No tenemos piedad de los desvalidos, pues la hemos derrochado toda en compadecernos de nosotros mismos. Las palabras compasión y contento son inestimables. Ahora bien, si cambias la dirección de una y de la otra, se vuelven muy peligrosas. Si estamos satisfechos con la suerte que nos ha tocado, disfrutamos de paz y tranquilidad infinitas en nuestra vida, de una absoluta plenitud. Si podemos ser compasivos y piadosos con los demás, borraremos nuestra pobreza y nuestra desdicha, pues la generosidad y la compasión crean un sentimiento de servicio a los demás que nos llena de oración y alabanza, ya que ese empieza a ser entonces el camino que nos conduce a Dios. Ahora bien, si eres generoso con los demás pero estás insatisfecho contigo mismo, acabarás siendo un trabajador social. Nunca serás religioso. Y si estás satisfecho contigo mismo pero no tienes compasión con los demás, serás un santón sin vida, una de esas personas que, tras haber perdido todo lo que es importante y valioso en la vida, huyen a la selva. Están satisfechas consigo mismas, pero no tienen ni un ápice de compasión. Han logrado encontrar su propia felicidad, pero son personas ultra egoístas. Si las miras a los ojos, no hay en ellas la menor señal de piedad, solo una mirada inhumana. Pregunta al Jain Muni, el monje Jaina que está ocupado en conseguir su propio contento: ¿y qué me dices de la generosidad y la compasión hacia los demás? Y te contestará: todos cosechamos los frutos de nuestras acciones. ¿Qué puedo hacer yo? Así, mientras cultiva la satisfacción propia, su sadhana, su práctica espiritual está incompleto, carece de equilibrio. Y a la inversa, fíjate en el misionero cristiano. Cultiva la compasión y la generosidad. No le intimidan las selvas, ni vivir entre los arabasis, los seres humanos tribales y primitivos a los que sirve con tan fanático celo. Ningún trabajo es demasiado denigrante para él. Pero está insatisfecho consigo mismo. Todas estas personas están incompletas. El misionero cristiano tiene compasión, el monje Jaina está satisfecho. Pero no hay equilibrio. Y si uno de los platillos de la balanza pesa más que el otro, esta falta de equilibrio impide que el instrumento de la existencia se pueda afinar para que resuene con la melodía divina. Por eso Nanak dice: la religión nace de la compasión. Establece tú el contento y logra así el equilibrio. Pues aquel que comprende se convierte en la verdad. Aquel que encarna a la vez la compasión y el contento en su debida proporción y con la orientación correcta logra la comprensión suprema de la vida. Sabrá entonces lo que es la religión. Se convertirá entonces en la verdad encarnada. El ideal es satisfacción dentro y compasión fuera. Meditación dentro, y, fuera, amor y generosidad. El Buda define un ideal similar empleando las palabras compasión y sabiduría. Sabiduría dentro, compasión fuera. Mientras ambas no estén presentes, sea cual sea el conocimiento logrado, solo puede ser falso, pues la ausencia de cualquiera de las dos deja dicho conocimiento incompleto. Siendo únicamente compasivo con los demás, no llegarás a ninguna parte. Tienes que hacer algo dentro de ti también. Por muchas penalidades que soportes por servir a los enfermos y a los oprimidos, si no cultivas la contemplación dentro de ti, si no despiertas tu recuerdo y meditas, no puedes llegar a ningún sitio. Si no has encontrado al que reside dentro de los 5 sentidos, seguirás siendo tú mismo una persona enferma. Pues aquel que comprende se convierte en la verdad y sabe de la carga que soporta la religión. Hay muchos mundos, y muchos otros más allá de ellos. Los científicos han admitido que hay al menos 50.000 mundos dentro de los confines de sus descubrimientos. ¿Y cuántos otros habrá más allá de ellos? La vida no existe solamente en este planeta, sino probablemente en decenas de miles de planetas más. Pero ¿cómo podrías percibir una extensión tan enorme con tu mente limitada? Tendrás que dejarla a un lado.
En cuanto la mente se queda en silencio, la ventana se desvanece, y te encuentras de pronto bajo la inmensidad del cielo. Entonces empiezas a ver lo vasta que es la extensión de la existencia, lo infinita que es. Y cuando percibes la gloria exquisita de la existencia, te preguntas cómo es posible que hayas estado enredado en nimiedades todo este tiempo. Alguien te ofendió, tú lo insultaste, se te clavó un pincho en el pie o te dolía la cabeza, esa es la historia de tu vida. Mientras el grandioso fenómeno de la existencia sucede a tu alrededor a cada momento, tú estás ocupado en asuntos intrascendentes. Los cálculos que habías hecho estaban todos equivocados. Mientras llovía por todas partes riqueza infinita, tú estabas agachado contando conchas. Hay muchos mundos, y muchos otros más allá de ellos. ¿Qué poder asume su peso? Por orden suya se crean criaturas de todas las formas y colores, pero solo unas pocas conocen la ley y pueden contarla. ¿Puede alguien escribir el relato de este misterio? Si llegara a escribirse, ¿qué dimensiones alcanzaría? ¿Qué fuerza, qué poder? Qué bella es su apariencia, qué inefable su caridad. ¿Quién puede concebirla? Su sola palabra crea esta extensión ilimitada. Infinitas montañas y ríos, lo animado y lo inanimado. ¿Cómo pensar en ello? Por mucho que me aplique, jamás será suficiente. Lo que quiera que te agrade, Señor, es lo mejor para mí. Tú eres el que no tiene forma, el Todopoderoso, tú que moras eternamente. En cuanto dejes de lado tus ridículas ocupaciones, verás cuál es tu estado actual. Es como si cayeran del cielo rubíes y diamantes mientras tú estás encerrado en casa, apretando con fuerza contra el pecho tu chatarra y tus pedruscos por miedo a perderlos. ¿En qué lugar de tus pensamientos vives? ¿Qué acapara tu atención? ¿Qué conflictos y discusiones se producen dentro de ti? Si los examinas, verás que son asuntos mezquinos, insignificantes, tan triviales que no merecen ni la menor consideración. Y sin embargo has desperdiciado tu vida entera dedicado a ellos. Y Nanak dice: cuando la mente se deja de lado, cuando te hallas en el estado de no mente y el sonido de Omkar vibra dentro de ti, eres testigo de la gloria de la existencia, de su vastedad. Percibes la vida infinita, el néctar desbordante, la belleza ilimitada y el inefable poder que no tiene principio ni fin. Todo esto ves cuando entras en su corte. Y entonces te das cuenta de que ni siquiera hubieras podido imaginar tan vasta existencia ni adivinar su delicioso sabor. Pero qué tontamente desperdiciamos toda oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia. Nanak pregunta: ¿cómo puedo pensar en ello? Es para quedarse boquiabierto, con los ojos llenos de sorpresa y admiración. El problema es que nunca elevamos la mirada, tan acostumbrados estamos a mantenerlos fijos en las piedras y guijarros. ¿Cómo puede uno pensar en la naturaleza? Incluso si me entrego 1000 veces en sacrificio no será más que un gesto trivial. ¿Y cómo podré pagar el fenómeno ilimitado que sucede a cada momento, el néctar infinito que me colma sin cesar? No puedo aunque me ofrezca en el altar del sacrificio 1.000.000 de veces. Es tal el sentimiento de gratitud que nace. Y ese agradecimiento es la verdadera oración. Las palabras que Nanak usa para orar no tienen precio. Lo que te agrade, Señor, es lo mejor para mí. Hágase tu voluntad. En momentos como este, tus deseos se desvanecerán y solo habrá una oración en tus labios. Señor, no satisfagas mis deseos, hágase solo tu voluntad. Pues cualquier cosa que pidas será mezquina, intrascendente. Los niños siempre piden juguetes, y los tontos solo piden tonterías. Entonces le dirás: que no se cumplan mis deseos, Señor, porque lo que tú ordenes es lo mejor para mí. ¿Quién soy yo para decidir qué habría de suceder y qué no? Estoy seguro de que si algo no sucede, será mejor que no haya sucedido. Solo hay un criterio, una prueba. Lo que tú deseas es siempre lo mejor. Tú eres el Todopoderoso, el que no tiene forma, el que nunca ha nacido. El Señor está siempre conmigo. Soy yo el que existe en determinados momentos y me vuelvo inexistente en otros. Mi ser es como una burbuja de agua. Él es el océano, yo una ola, ¿y qué puede pedir una ola? Si vive solo unos instantes, ¿cómo pueden sus deseos ser reales? Las últimas palabras de Jesús son verdaderamente preciosas. Hágase tu voluntad, Señor. Lo que quiera que te agrade, Señor, es lo mejor para mí. Tú eres el que no tiene forma, el Todopoderoso, tú que moras eternamente. La duda asomó su siniestra cabeza incluso en la mente de Jesús cuando lo estaban colgando en la cruz.
En el momento en que los clavos empezaron a atravesar sus miembros y la sangre empezó a manar, hubo un instante, un solo instante, que encierra un gran valor, pues demuestra lo débil que es el ser humano. La humanidad entera manifestó su sentimiento de desamparo absoluto a través de Jesús, y Jesús dijo entonces: Dios mío, ¿qué me haces? ¿Por qué me has abandonado? La pregunta surgió en su mente, y, aunque Jesús no dudara realmente de su Señor, hay en ella un ligero atisbo de duda. Es una pregunta muy personal la que hace Jesús. ¿Qué me haces? Y la duda acecha detrás de ella. Una cosa es cierta, que Jesús no estaba muy contento con lo que estaba ocurriendo. Le espantaba la cruz, le espantaban los clavos. Sentía que estaba sucediendo algo que no debía suceder. Así que es una queja, de acuerdo. Es la queja que manifestaba todas las quejas de la humanidad. Tú también experimentarás momentos como este en tu vida, en que toda tu fe se tambaleará, y tu mente gritará: ¿qué está ocurriendo? Dudarás de la bondad de Dios. ¿Habías depositado tanta fe en Él y, es este el resultado? Lo que esto demuestra en realidad es que no confiabas plenamente en Él, o, de lo contrario, habrías aceptado lo que quiera que hubiese ocurrido. Si tu aceptación contiene incluso una pequeña duda, no es aceptación total. Si aceptas quejándote, tu aceptación es incompleta. Tu fe debe ser absoluta. Lo que quiera que Él desee. Pero Jesús se repuso. Durante un solo instante, la humanidad entera tembló a través de Jesús. Durante un solo instante, y luego levantó la cabeza y dijo: hágase tu voluntad, Señor. Tu voluntad, no la mía. En ese momento, el hombre se desvaneció y nació el Cristo. Jesús desapareció y se manifestó el Cristo en su lugar. Es tan pequeña la distancia entre Jesús y Cristo. Es la distancia de un solo momento. Qué colosal es la diferencia entre la ignorancia y el conocimiento, entre el Buda y tú, entre Nanak y tú. Por mucho que asciendas, siempre hay un miedo que te corroe el corazón. ¿Se está cumpliendo mi deseo? También el devoto vigila siempre a Dios. ¿Se está cumpliendo su voluntad? Y si no, se queja. Da igual lo amables que sean las palabras que use, una queja es una queja, y la espina sigue pinchándole dentro. El perfecto devoto no tiene quejas. Su confianza en Él es absoluta. Cualquiera que sea tu voluntad, es lo mejor para mí. Tú eres mi protección. Tú eres el eterno, el que no tiene forma, el todopoderoso, y yo soy una ola. ¿Puede tener sentido alguno mi voluntad? Hágase tu voluntad. Tu voluntad es la mía. El deseo de la ola no puede ser diferente al del océano. El deseo de la hoja no puede ser diferente al del árbol. El deseo de un brazo o de una pierna no puede ser diferente al del cuerpo. Así es como uno debería desprenderse de sí mismo, igual que una gota de agua en el mar. No obstante, esto solo es posible cuando has descubierto al uno que se oculta en los cinco. Tal como eres ahora, no existes. ¿A quién buscarás entonces? En este momento estás tan dividido por dentro que vive en ti toda una multitud, y no un solo individuo íntegro. ¿Cómo darás el salto entonces, cuando algunas partes van a la derecha, otras a la izquierda y otras en otras direcciones? No existes como un solo individuo. Tu ser, dividido en tantos fragmentos desperdigados, no tiene sentido alguno. Por eso lo primero que dice Nanak es: busca al uno detrás de los cinco, busca la atención, la consciencia, en la meditación. Y lo segundo es: y a medida que la meditación se fortalece, que haya contento dentro y compasión fuera. A medida que la compasión arraigue con firmeza, el contento será más profundo, y sentirás que amanece el sentimiento de gratitud, y dirás: tu voluntad, no la mía, Señor. Aquí culmina la perfección. Esta es la culminación, la perfección suprema.